luego tú. ¿Qué tal, presidente? Perdón. ¿Qué tal? Buen día, señor presidente. Bueno, no me paro por la cuestión de las cámaras que tenemos atrás. La primera consulta que quisiera hacerle es sobre el tema del presupuesto. Usted el día de ayer felicitaba a los diputados sobre la aprobación de este paquete presupuestario, pero en la tarde Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, mencionaba que va a apelar esta reducción de casi 5,000 millones de pesos y que dice que está en riesgo la consulta de revocación de mandato, ese tema. Y sí quisiera preguntarle al procurador Sheffield lo del tema de las vasijas y todo el asunto ese de Chedraui que mencionaba. ¿En qué sucursales fue? ¿Si fue en todas las del país o fue únicamente en alguna entidad? Sería esa primera consulta, señor presidente. Bueno, ayer en la madrugada se aprobó el presupuesto para el año próximo. Es una muy buena noticia porque ya se cuenta con recursos suficientes para financiar los programas de bienestar. Ya podemos informarle a los adultos mayores que están garantizadas sus pensiones, como lo establece la Constitución, porque es un derecho constitucional. Se autorizó ya el presupuesto con incrementos para la pensión a los adultos mayores. Se autorizó ya el presupuesto para niñas, niños con discapacidad. Se autorizaron los recursos para las becas a más de 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos, 11 millones de becas. Ya están autorizados los recursos para los sembradores que trabajan cultivando sus parcelas, el Sembrando Vida. Ya están autorizados los apoyos directos a campesinos, a pescadores, los recursos para comprar a precios justos a los productores de maíz, de frijol, de arroz, a los productores de leche, los precios de garantía. Ya está el presupuesto para fertilizantes, para entregar fertilizantes gratuitos en todo el estado de Guerrero, pero se amplía a Chiapas, se amplía a Oaxaca, a Puebla, a Tlaxcala, a Morelos. Significa nada más en fertilizantes un incremento del 200% del presupuesto de este año. Ya se tienen los recursos para el apoyo a las escuelas, se tiene también todos los recursos para pagarle a los servidores públicos, sean médicos, enfermeras, soldados, marinos, policías, maestros, trabajadores al servicio del Estado. Ya se cuenta con el presupuesto para transferir fondos a las universidades públicas. Todo esto significó la aprobación del presupuesto de ayer, y también se cuenta con el presupuesto para concluir el aeropuerto Felipe Ángeles, para continuar con el programa de la construcción del Tren Maya, para terminar el año próximo con la refinería de Dos Bocas, para pagar la refinería de Shell que se adquirió en Estados Unidos con el propósito de que ya
no compremos gasolinas en el extranjero, sino se produzca toda la gasolina o se utilice todo el petróleo crudo que se extrae para hacer combustibles. De modo que ya se cuenta con este presupuesto. Yo agradezco mucho a los legisladores porque estuvieron como 4 días en todo este proceso. Casi 2,000 reservas, señor presidente. Sí, bastantes reservas que se presentaron y afortunadamente pues se aprobó el presupuesto, no por unanimidad, porque todo el bloque conservador se opuso. Ya conocen ustedes la historia, los de un partido del bloque conservador, el partido más conservador de los conservadores, no aprobó en su momento la pensión a los adultos mayores, ni la pensión a niñas y niños con discapacidad, ni la atención médica, ni los medicamentos gratuitos, ni aprobaron tampoco lo de las becas para estudiantes de familias pobres. Entonces ahora pues hicieron lo mismo. Afortunadamente se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso fueron importantes las elecciones de junio, las elecciones pasadas. Se agruparon todos, hicieron un bloque conservador, porque no querían que se tuviese mayoría para aprobar todos los apoyos al pueblo. Querían seguir con la misma estrategia de antes, que el presupuesto se destinara a favorecer a las minorías. Entonces, la gente lo entendió muy bien y nos dio su confianza en las elecciones de junio, y ahora pues están viendo los resultados. El pueblo es sabio. Imagínense si iban a votar en junio por los que unos meses antes habían rechazado, desaprobado el que se entregaran pensiones a los adultos mayores. El pueblo no es masoquista, no va a votar en contra de sus verdugos o de sus opresores. De modo que fue muy importante lo de ayer. Creo que fueron 270 votos, 273 a favor contra 214 en contra. Entonces, pues agradecer a los legisladores porque ya nos dan tranquilidad. El tema de esta controversia que va a presentar Lorenzo Córdoba, ¿qué opinión le merece, señor presidente? Pues que está en su derecho de hacerlo. Yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Durante mucho tiempo se pensó, y algunos todavía siguen con esa idea, de que el presupuesto es dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Qué sucedía? Pues que ese dinero, que es del pueblo, no le llegaba al pueblo. Se dedicaba a otras cosas, se quedaba arriba para beneficio de minorías.
no solo hacían jugosos negocios entregando bienes del pueblo y de la nación a particulares, privatizando. No solo entregaban concesiones, contratos jugosos, sino también se quedaban con el presupuesto. Vamos a aceptar, como dicen los abogados, sin conceder, de que hicieran sus negocios al amparo del poder público para privatizar el petróleo, para privatizar la industria eléctrica, para privatizar empresas públicas, para privatizar hasta los reclusorios. Pero que respetaran el presupuesto, que es sagrado. No, también le metían mano. O lo usaban para comprar lealtades, para comprar conciencias. A mí me da mucho gusto de que el presupuesto para el año próximo se haya aprobado así, con bastantes votos en contra, porque esto no se daba así. Hay debate. No, durante el gobierno de Calderón, cuando estaba Carstens de secretario de Hacienda, 3 años aprobaron el presupuesto por unanimidad. ¿Cómo lograron eso? Pues aquí sí que aplica aquello de que lo que no suena lógico suena metálico. Esa unanimidad significaba repartir el presupuesto a políticos corruptos, a los llamados hombres de negocios, y al pueblo no le llegaba nada. Y todos felices. Imagínense que no haya un voto en contra. Los maiciaban a los legisladores, con todo respeto al maíz. Entonces, ahora ya no hay eso. Nada de que, a ver, vamos a negociar, aquí están mis votos, pero ¿qué me vas a dar? Me llamó la atención que ayer un diputado, señor Moreira, que es el que El PRI manda en el PRI, amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas, y van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de
toma y daca. Los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. Porque ¿qué es que no aprueben la reforma? ¿Qué significa? Eléctrica. Pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz, los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, en términos proporcionales. ¿Eso es lo que van a defender? ¿Me van a poner a mí contra la pared? No, 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 no. Si ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo. Y ya está decidido: cero corrupción, cero impunidad, a robar a otra parte. Le reitero el tema de Lorenzo Córdoba porque él menciona que con este recorte presupuestario de la línea está en riesgo lo que es la consulta de revocación. Pues yo no opino lo mismo. Yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15,000 millones, ¿no?, para su presupuesto. ¿Cuánto? A ver, les aprobaron de presupuesto. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente. Se rayan. Que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos. Y a todos los gastos superfluos. Austeridad republicana. Te alcanza el presupuesto. Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son 5,000 millones, casi 5,000 millones. No, pero ¿cuánto es lo autorizado? 19,000 millones. 19,000 millones. 19,000 millones. ¿Cuánto? 19,000. ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la presidencia de la República ejerció 3,600 millones y ahora estamos ejerciendo 600. De 3,600 a 600. Y trabajamos muy bien, sin ningún problema, porque pues ya no hay gastos superfluos. Nada más imagínense cuánto se ahorra la presidencia por no usar aviones privados, helicópteros privados,
Antes hasta para ir a jugar golf usaban los helicópteros. No hemos comprado, lo decía yo, desde que estamos, un vehículo nuevo. Estamos usando los mismos vehículos. Hasta vendimos camionetas blindadas y todo esto que había en exceso. Entonces, claro que pueden ahorrar muchísimo y convocar a la gente a que ayude, que participen, autoridades locales, convocar a todos los ciudadanos, porque es un ejercicio democrático en bien de todos. No solo es por esta ocasión, ya está en la Constitución establecido el mecanismo para la revocación del mandato. ¿Qué puede suceder en el futuro? Como era antes, de que a mitad del gobierno ya la gente está inconforme con el presidente y lo tienen que aguantar porque fue electo por 6 años. Con la revocación del mandato es a la mitad del sexenio. Si está mal, si no está gobernando bien, si impera la corrupción, el autoritarismo, si no se atiende al pueblo, pues se convoca a una consulta y el pueblo pone y el pueblo quita. Esto es lo que debería de estar haciendo la oposición ahora y no estar pensando que van a perder. Deben de estar pensando en la democracia. Cuando nosotros luchamos por la transformación, pues no es de que teníamos en la cabeza de que siempre se iba a ganar. No, era desbrozar el camino, limpiar el camino hacia adelante, porque la democracia es un contrapeso. La democracia implica equilibrios. Si hay democracia, hay menos corrupción o no hay corrupción. Yo cuando decidí participar la primera vez como candidato al gobierno de Tabasco, sabía que era muy difícil. Imagínense en ese entonces que no se movía ni una hoja del árbol de la política si no lo decidían en un partido único, y no había en mi estado tradición democrática, cultura democrática, porque en algunos estados del país sí se habían presentado candidatos de oposición, incluso habían ganado aquí en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Guanajuato, en Baja California, pero en Tabasco nunca. ¿Pero qué dijimos? Vamos a luchar por nuestras convicciones, por nuestros ideales. Político no debe estar pensando en solo ganar. El político tiene que estar pensando en transformar, y eso puede llevar tiempo. Y
se pierde, se cae uno y hay que levantarnos y seguir adelante cuando se tienen ideales. Entonces, a ver, fíjense qué demócratas son, que no quieren participar. Si soy todo eso que dicen ellos, ¿por qué no aprovechan esta oportunidad? Y adelante. Ahora estaba yo viendo que fui a Nueva York y con su guerra sucia de que los hermanos migrantes, compatriotas, que les agradezco mucho por su apoyo, por su respaldo, no a mi persona, sino a lo que represento, empezaron a sacar en redes sociales estos conservadores de que se les había pagado a los migrantes $100 decían. $100 para que se presentaran a aplaudirme. La verdad, ofensivo y burdo. Ojalá y se metiera más. Bueno, es que tampoco tienen mucho que aportar, pero que buscaran asesores. Estaba yo pensando en los intelectuales orgánicos, pero tampoco. Lo que natura no da, Salamanca no otorga. Vamos a dejar un poquito lo del señor Ricardo Sheffield para después. Pero, por favor. Bueno, no. Sí, adelante. Okay. La mayor parte de las quejas se han presentado en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Mérida. Han sido las 3 ciudades con más quejas, pero reitero, muy pocas afortunadamente. El caso de esta charola de 33 pesos fue en la ciudad de Querétaro, donde se les obligó a venderlo a 33 pesos y no a $33, según el gerente. Aparte se les impuso una multa. Y el tema de las croquetas de Chedraui, que fue cotorreo, en la forma en que lo presentaron, una burla al consumidor, ese fue a nivel nacional, y también fue en el comercio electrónico como en las tiendas físicamente. Rápidamente, ¿no ha habido por ahí de que se les equivoque el precio, que le pongan de $1 a las ofertas? Lo que sucede No, este año no les funcionó. Yo lo veo como una estrategia de mercadotecnia, porque sale más barato vender o regalar prácticamente 10 refrigeradores que pagarles la publicidad a ustedes. Entonces, esa estrategia de mercadotecnia que les funcionó en otros buenos fines, creo que en esta ocasión no la han presentado. Ahora sí son, como dicen los chavos, ofertas neta, de verdad. Y rápidamente, señor presidente, soy Carlos Guzmán de Eva Noticias, se me va a presentarme. Preguntarle su agenda en Washington, específicamente un tema que nos ha llamado mucho la atención, que hablaba usted de la movilidad laboral México, Estados Unidos, Canadá. Si es que se mantiene esta propuesta que usted hizo, si no me recuerdo, hace año y medio, de que profesionistas mexicanos pudieran irse a trabajar a Estados Unidos o Canadá sin mayor problema con la cuestión del visado. Y si nos puede adelantar la agenda que tendrá, por favor. Gracias. Sí, vamos a estar el día 18. Son 2 tipos de encuentros. Uno de carácter bilateral, nos vamos a entrevistar por separado con el presidente Biden, con el primer ministro
Trudeau, y luego ya viene una reunión de los tres para tratar lo de el acuerdo comercial, evaluar avances y del futuro para la integración económica con respecto a nuestras soberanías. Entonces, tengo entendido que va a ser todo el día, 18. Son 3 temas, es integración económica, migración y salud, relacionado con el COVID y la cooperación para enfrentar la pandemia. Entonces, integran la misión, el grupo que me acompaña, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, el director de Migración y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Así es. ¿Y el tema de movilidad laboral? Sí, te va a tratar el tema, pero no puedo adelantar mi información por respeto a los representantes de Estados Unidos y de Canadá. Vamos a esperar a que nos encontremos para que ellos conozcan nuestros planteamientos, como nosotros vamos a escuchar también sus planteamientos. Lo importante es que lleguemos a acuerdos y que se apliquen esos acuerdos. Diálogo con compromisos y que se conviertan lo más pronto posible en hechos, porque es muy importante el reunirnos, las cumbres, pero lo más importante son los resultados, que se lleven a la práctica los acuerdos. Y yo creo que el presidente Biden y el primer ministro Trudeau pues son hombres de acción. Entonces, no es para ir a conceptualizar o solo al análisis de la realidad, es para tomar decisiones, porque pues ellos no están para perder el tiempo, ni nosotros. ¿Tema eléctrico también saldría ahí? ¿Mande? ¿Tema eléctrico también saldría ahí? No está la gente. Al día siguiente, el 19, porque el 20 es el desfile. El 20 de noviembre es el desfile de conmemoración de nuestra revolución, de un aniversario más del llamamiento de Francisco I. Madero al pueblo a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista. Entonces, a nosotros no se nos olvidan esas gestas históricas de nuestro pueblo. No queremos que
se olvide de dónde venimos, porque se luchó por la justicia social, dieron su vida muchos mexicanos, murieron en la revolución por violencia y por epidemias, 1 millón de mexicanos. Pero gracias a ese esfuerzo, sacrificio de muchos mexicanos, se lograron cambios, beneficio de campesinos, de obreros, de la mayoría de nuestro pueblo. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? No podemos olvidarnos. Entonces, por eso vamos a conmemorar el día 20, sábado, es desfile, va a ser a caballo y en ferrocarril, como se hizo la revolución. Va a ser muy importante el desfile, muchos caballos y villistas y zapatistas y carrancistas, todos los que participaron en la revolución. No olvidarnos de eso. Entonces, por eso voy a estar pues un día, voy a dormir el miércoles, el jueves duermo en Washington el miércoles, el jueves todo el día es trabajo y el jueves temprano me regreso. Perdón, el viernes. Perdón. ¿Mande? Sí. Iniciativa Migrante, presidente. Muy bien, a ver. Buenos días, señor presidente. Will Grant, de la BBC de Londres. En los primeros 10 meses de este año, México ha recibido una cifra récord de peticiones de asilo, unos 108,000 solo entre enero y octubre. Hablamos con Andrés Ramírez, el titular de Comar, y nos dijo que simplemente no pueden lidiar con esta situación, especialmente con los presupuestos actuales. ¿Por qué ustedes no han aumentado este presupuesto o dado más apoyo a esta institución en lo que es su peor momento de crisis? Hay críticos que dirán que significa que simplemente no toman en serio la situación desesperante de los migrantes, especialmente recién vistos en la caravana migrante que está pasando por Chiapas. Gracias. Pues ayudamos mucho a los migrantes, los respetamos, los protegemos, los cuidamos, no se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. México es un país que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia. No hay límite, no hay un país que esté destinando tantos recursos en proporción a su capacidad económica como México para ayudar a su pueblo, sobre todo a la gente pobre. Y también somos solidarios con los migrantes. Nuestros adversarios, los conservadores, que no pensaban así ni actuaban así, ahora se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan.
Eso es lo que puedo comentar. Un poco en este contexto, conocimos muchos cubanos en la caravana y hoy mismo se convocó una marcha cívica pacífica en La Habana, de hecho en todos lados de la isla. Sin embargo, el gobierno cubano lo ha prohibido. Quería saber un poco la posición de usted con respecto a esta marcha. Pues no intervención. Nosotros somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países. No somos injerencistas. Nosotros tenemos una política exterior que viene de lejos, que tiene que ver con la frase memorable del presidente Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una política que está en el artículo 89 de nuestra Constitución. Sin embargo, ¿usted hubiera gustado ver que se realizara la marcha? ¿Cómo? ¿Usted hubiera gustado que la marcha se hubiera realizado? Sencillamente no tengo opinión. Son decisiones de otro país. Yo sí pienso que debería de cambiar la política en general, sobre todo que no haya represalias en contra de pueblos, gobiernos que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo a su idiosincrasia, a su historia, a sus procesos internos. Yo pienso que no se debe de aislar a Cuba políticamente hablando, no se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba. Estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano, nadie tiene derecho a aislar, a asfixiar a un pueblo, nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco. Nosotros en México, en los momentos difíciles que hemos atravesado por la pandemia, recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Nos apoyan enviando a sus familiares recursos. Se han incrementado muchísimo las remesas. Eso ha significado una gran ayuda a nuestro pueblo. Estamos agradecidos con los migrantes, muy agradecidos. Por el bloqueo que hay en Cuba, los cubanos de Estados Unidos que decidieron vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, no pueden enviar a sus familiares apoyos.
Eso no me parece justo. Eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal. Si un mexicano, un cubano decide enviar apoyo a sus familiares en Cuba o en México, claro que debe tener libertad para hacerlo. ¿En nombre de qué se le impide hacerlo? Si es para ayudar a un familiar, a otro ser humano. Esas medidas son retrógradas. También hablando de libertad, también se supone que si deben tener la libertad de manifestarse pacíficamente en la calle si quisieran, ¿no? Eso es un asunto de ellos allá, que ellos lo resuelven. Y si yo trato este tema y se puede interpretar de que no soy objetivo, pues mire, como es tanto el bloque opositor, como son todos los medios y todos los potentados del mundo en contra, pues el hecho de que yo me pronuncie a favor de la independencia de ese pueblo y de la dignidad de ese pueblo, pues no afecta en nada. Es como cuando me dicen, a ver, y la autocrítica, sí la hago, pero tengo tantos críticos que para qué yo voy a ahondar más si no hay equilibrios. Se ve un periódico cualquiera en el mundo, medios de comunicación, y todos en contra del pueblo y del gobierno cubano. No hay objetividad, no hay equilibrio. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, después de 2 siglos de predominio de una política en América, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Es único, un caso único. Entonces, no nos gusta a nosotros ser comparsa. Pensamos por nosotros mismos. A la compañera. Gracias. Buenos días, presidente. Muchas gracias, Nancy Rodríguez de Oro Sólido y de Empuje Migrante, presidente. Son 2 temas, presidente. El primero, fíjese que se ha negado cumplir con el laudo de la reinstalación de los trabajadores despedidos de TESAIC. Desde 2014, presidente, ellos están luchando por la independencia de su sindicato y también la reinstalación, pero ya se ganó, incluso ya se llevó a la Suprema Corte de Justicia.
También, presidente, se ha negado hasta ahorita ya dar la autorización para que cambie el sindicato de la armadora de General Motors en Silao. Esto, presidente, es muy significativo porque fíjese que a la fecha hay alrededor de 500,000 contratos colectivos en todo el país y no se han revisado, presidente, son 500,000. Se ha hecho un recuento, yo junto con los abogados laboristas, y ni el 5% se han desahogado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, presidente, pues fíjese que la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la titular María Eugenia Navarrete, esta funcionaria tiene más de 36 años trabajando en la Junta. Entonces, incluso yo la conozco en lo personal y bueno, pues las denuncias de los trabajadores es de que ha hecho pues malos manejos, incluso antes de que fuera titular, era presidenta de las juntas especiales, incluso ella fue la que no permitió la reinstalación de estos trabajadores de Texae con esta representante que incluso estuvo con Kamala Harris hace unos meses. Y bueno, presidente, pues desafortunadamente pues usted la nombró porque es nombramiento del Poder Ejecutivo. Entonces, pues comentan tanto líderes sindicales independientes y también trabajadores que seguramente usted pues no conocía sus antecedentes. Nosotros sí los conocemos, yo en lo personal, antes de que llegara usted, pues ya sabíamos de estos malos manejos que tiene esta directiva. Y también, presidente, pues le quiero comentar que el que estaba en su lugar, pues ahorita es nada más y nada menos que el representante del Grupo México de Germán Larrea. Entonces, bueno, pues es una prueba más de que estos directivos o estos funcionarios pues se dedicaban a proteger más a las empresas que a los trabajadores. Y es muy importante, presidente, porque estamos hablando de 500,000 contratos colectivos. Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto? Y también, presidente, en este mismo tema quiero comentarle que desafortunadamente no han recibido a los trabajadores que le comenté yo hace unos meses del estado de Hidalgo, de salud y de otros trabajadores, y tampoco la senadora petrolera de Morena. Incluso ella, junto con otros líderes, incluso ahorita en la mañana, también viene una representante de los trabajadores desde Tabasco y pues nos habla de que ven muy mal que se vote primero a los delegados de Petróleos Mexicanos en lugar de al secretario general. Entonces, pues también, presidente, este caso, ellos dicen que hay un contubernio entre los delegados y los delegados actuales que van a salir y las autoridades de la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues estos dos temas, presidente. Pues es cuestión de información. Hay que pedirle a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde, que nos informe sobre los dos casos. Ya ella ha informado aquí sobre lo último, sobre lo de la elección de Pemex. Y podría volverlo a hacer porque incluso quedamos de que periódicamente se iba a estar informando a todos los trabajadores petroleros y a todos los que aspiran a ser dirigentes. Entonces le vamos a pedir que esté de nuevo con nosotros y le vamos a pedir también que informe sobre este nombramiento de la abogada de conciliación. Sí, porque si te parece. Sí, claro, presidente. Y que también reciba a los trabajadores de salud de Hidalgo. Exactamente, sí, que también estaba pendiente y bueno, pues la senadora petrolera que también está a disgusto e inconforme de que se elijan primero a los delegados. Que los reciba la secretaria y que luego la semana próxima nos informe aquí sobre las elecciones.
Sí, y si me permite, presidente, pues ese día que vino, pues nadie le cuestionó acerca de darle seguimiento al informe que dio. Entonces, si podríamos estar tal vez, Sí. nos coordinamos con Sí, Comunicación para que Social esté. para que me permita Sí, estar ese sí. día y que podamos hacer un Sí, ella puede venir. cuestionamiento. Y Ok, todos aquí ok. a exponer y explicar. Ok, presidente. Y bueno, mi segundo tema, presidente, estuve con los afectados del huracán Ida en Nueva York, presidente. Ya no me enviaron videos, ni fotografías, ni denuncias. Yo estuve ahí tomando fotos y videos de los destrozos que sufrieron sus viviendas de los hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Déjeme comentarle que desafortunadamente estuve con un grupo de ellos en sus casas, ahí en los barrios de Nueva York, donde se les inundaron. Y bueno, pues estos hermanos migrantes denunciaron que el cónsul de Nueva York, que usted estuvo también con él, o más bien él estuvo con usted ahí en la reunión que tuvo, pues les negó entregarles el pasaporte. Por más que fueron, lo buscaron, el señor muy insensible, el cónsul Jorge Islas, al grado de que se tuvieron que organizar ellos, entre los hermanos migrantes, contactaron directamente a la Secretaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya a través del licenciado Jaime Vázquez Bracho fue que les entregaron los pasaportes, lo cual demuestra una vez más pues la actitud de este cónsul, presidente, que incluso es usted el que ha dicho que bueno, pues si no está con el movimiento o de acuerdo con las políticas de su gobierno, pues que debería de haberse ido ya a dar clases, incluso usted aquí lo manifestó, pero él sigue ahí. También otro caso es de que yo estuve ahí en las muestras de apoyo que le dieron a usted. Lo estaba yo entrevistando y empezaron a abuchearlo, empezaron a pedirle que se fuera. Él traía la USB con su mensaje, con el mensaje que usted prometió darle a los hermanos migrantes, y bueno, pues lo único que hizo fue llegar, pidió el micrófono, le negaron el micrófono, le dijeron que ese no era evento de él, que él no había participado en la organización y que se fuera. Entonces lo echaron del lugar. Entonces es una muestra más de que este señor pues no tiene ninguna simpatía con gran parte de los hermanos migrantes de Nueva York. Entonces, presidente, pues la verdad es de que ha trascendido ya por parte de algunas pues representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que dicen que pues que ya no saben qué hacer con él, que definitivamente pues no sabemos qué agarraderas tiene, pero el que decide si se queda o no es usted, porque el nombramiento lo hizo usted. Entonces, pues la verdad es Ya de vamos que, a verlo. Ajá, así es, presidente. Ya vamos a verlo. Lo vemos. Eso es lo que puedo decir. Y ya presentaste tu denuncia y todo esto ayuda mucho, como siempre lo expreso, porque es una denuncia pública y tiene un efecto. Antes no se permitía el que se denunciara o no se escuchaba, no se transmitía bien una denuncia, no se podía tocar a los intocables. Ahora no hay censura, y ayuda para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. Intocables. Y bueno, nada más para rematar, elaboré cartas estando allá en Nueva York, llevé una solicitud para entrevistarme con él y me dijeron que no estaba, la dejé, me firmaron de recibido, y en cuanto me fui, pues salió el señor, y pues obviamente los hermanos migrantes pues me dijeron, ¿sabes qué, Nancy? Te fuiste, y salió atrás de ti en su coche, ¿no? Con su chofer.
Y también, por cierto, fui a solicitar otra entrevista con Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante la ONU, pues no me permitieron ni grabar ni nada en la recepción y me dijeron que mandara un correo electrónico. Y son organismos que pues nunca antes se les había cuestionado, ni siquiera se les había pues ido a solicitar alguna entrevista o algo. Son organismos que siempre han estado muy alejados en sí de la vida de los ciudadanos, ¿no? De la cercanía con prensa independiente sobre todo. Muy bien. Es eso, presidente. Gracias. La compañera. Bueno, tú, y luego la compañera, y luego tú. Gracias, presidente. Buenos días. Cedric Graciel, de Animal Político. Presidente, la semana pasada publicamos una investigación acerca de la inundación del río Tula, el desbordamiento del río Tula hace más de 2 meses. Usted sabe, murieron 14 pacientes del hospital del IMSS que está ahí en Tula, y el principal hallazgo de nuestra investigación es que esta inundación se debió a una serie de decisiones y omisiones de funcionarios públicos, es decir, no fue una inundación por lluvias, no fue un fenómeno natural, es decir, hay funcionarios con nombre y apellido pues, responsables de esta tragedia. No se alertó a la población y no se evacuó a la población, y el resultado está ahí en lo que pasó en el IMSS. Mi primera pregunta, presidente, es, aunque sucedió hace ya más de 2 meses, no hay ningún funcionario ni removido, y pues tampoco nadie ha sido procesado. ¿Se está investigando esto, presidente? Sí, yo he estado ahí, bueno, estuve el día de la tragedia, sobrevolé, fue una inundación pues fuerte, inesperada. Muy lamentable lo del hospital, yo creo que fue lo más doloroso. Y tomamos medidas para apoyar desde el principio. Y acabo de regresar, bueno, hace como 15 días estuve de nuevo. Menos, creo que 10 días, y nos reunimos ahí en Tula y se analizaron las causas y tenemos un dictamen de la Comisión del Agua que explicó el porqué de la inundación, a qué se debió. Le voy a pedir a Jesús que les entregue el informe sobre esto. ¿Qué decía este dictamen, presidente? Pues de que llovió mucho, no solo en Tula, sino en todo el valle. Van a explicarles con datos qué fue lo que sucedió. Es un dictamen técnico bastante profesional. No son especulaciones, es una investigación que se hizo, pero me gustaría que la conocieran hoy mismo. ¿Hoy mismo van a publicar Sí, hoy mismo se las entregan a ustedes. Ok. El problema es que un elemento importante es que a destacar es que no hubo lluvias atípicas, fueron lluvias previstas por el propio Servicio Meteorológico, es decir, la inundación no se debió a lluvias que haya habido en Tula. Pero los técnicos dicen lo contrario. Por eso espera el dictamen y cuando lo tengan, que lo conozcan, lo cuestionan si no están de acuerdo. Claro, presidente. Gran parte del problema se debió a que se puso en funcionamiento el túnel emisor Oriente. Es una obra que usted inauguró en diciembre de 2019 y es importante destacar que
la Semarnat desde 2017 había ordenado que se hicieran obras en el río Tula, obras de ampliación del río para pues, poder darle cauce a las aguas negras que se envían desde la ciudad. Estas obras no se hicieron y el río Tula es incapaz de soportar las emisiones que se le envían desde la ciudad. Esto es un factor que jugó en lo que ocurrió el 6 de septiembre en Tula. ¿Usted asume alguna parte de la responsabilidad por lo que pasó, ya que usted bueno, inauguró esta obra? Sí, claro, soy responsable, aunque no soy culpable. Yo pienso que deberían de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió. Porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios. No me extraña de su publicación, porque tienen diferencia con nosotros. ¿Cómo se llama la publicación? Animal Político. Sí, es nuestro medio. Sí. Es que yo una vez aquí hablé de que ustedes recibían dinero del gobierno de Estados Unidos. Okay, presidente. Y que por cierto, todavía estoy esperando que el gobierno de Estados Unidos nos informe por qué entrega dinero a publicaciones opositoras. ¿Por qué esa actitud injerencista? Nosotros no vamos allá a darle dinero al Washington Post o al New York Times para que hablen mal del presidente Biden. Pero en fin, esa es otra cosa. De todas formas, ¿sí?, para aclarar, vamos a presentar el dictamen. ¿Habrá justicia para las víctimas? Sí, ya se están atendiendo a los familiares de las víctimas. Tuvimos una reunión, le decía, hace 10 días en Tula. Fuimos todos los del gabinete a tratar el asunto de apoyar a los damnificados, a los familiares de las víctimas, a todos se les está atendiendo. ¿Habrá funcionarios responsables? Sí, si la autoridad considera de que hubo responsables, negligencia, pues se tiene que castigar. Nosotros no protegemos a nadie. El que comete un acto ilegal, una injusticia, es castigado. Ya no es el tiempo de antes, cuando ustedes llevaban muy buena relación con el gobierno. Entonces, caiga quien caiga en esta investigación. Sí. ¿Cómo es que decía un secretario de Gobernación de antes? La ley es la ley. Caiga quien caiga, no me va a temblar la mano. Por último, presidente, ¿qué se hará para evitar nuevas inundaciones? Ya que si vuelve a llover… Se está trabajando también, para eso fuimos, es un plan para evitar inundaciones, un plan que va a presentar la Comisión del Agua, que tiene que ver con desasolves, que tiene que ver con bordos, evitar que vuelva a suceder lo de la inundación. Bueno, eso es todo, presidente. Gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de la Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, procurador. Bueno, como una bocanada de aire fresco sobre el letargo en el que están a veces los organismos internacionales, fue la intervención suya en el Consejo de Seguridad de la ONU proponiendo este plan mundial para la fraternidad y el bienestar. En este plan se plantea una idea que me parece muy novedosa e importante, y es
que se va a financiar con un fondo de $1 billón, que por cierto sería la mitad de la producción de armamentos a nivel global, y que el origen o de dónde se van a tomar los fondos para financiar este plan es con donaciones voluntarias del 4% de las 1,000 principales empresas y de las 1,000 personas más ricas del mundo. Creo que la idea de que las donaciones sean voluntarias resuelve el tema de la evasión de impuestos, que es tan frecuente en estos círculos financieros internacionales. Y creo que también es muy importante pensar que este plan está dirigido a las 750 millones de personas más pobres del planeta que viven con menos de $2 al día. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los pasos siguientes para impulsar este plan? Aquí el canciller dijo que se va a presentar en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero como también se van a obtener fondos del G20, según la propuesta, del 0.02% del PIB de los países del G20, la pregunta sería si se va a presentar también el plan en el G20 y si se comentará algo sobre este plan en la cumbre trilateral que tendrá esta semana con el presidente Biden y con Trudeau. Sí. Esa sería la pregunta. Sí, el plan va a ser impulsado en la ONU. Vamos a presentar en la Asamblea General la iniciativa para buscar la aprobación, las 2/3 partes de la Asamblea. Es como tú lo has expuesto. Hay 750 millones, ese es el cálculo en general, de personas que viven con menos de $2 diarios en el mundo. Entonces, se podría aplicar este plan de bienestar y de fraternidad si hay verdadera solidaridad, auténtica solidaridad, si hay humanismo. Entonces, estamos proponiendo que el fondo se integre con 3 fuentes de financiamiento, que existe una aportación del 4% de la riqueza de los 1,000 hombres o mujeres más ricos del mundo. Entonces, lo que aparece en la lista de Forbes, por ejemplo, ¿sí? Los 1,000 más ricos. Una aportación voluntaria, 4% anual. Otro tanto de las 1,000 empresas de más importancia en el mercado. Esa sería la segunda fuente de financiamiento. Y una tercera fuente de financiamiento para tener los ingresos necesarios es que todos los integrantes del grupo de los 20, del G20, aporten el 0.2% del PIB de cada país. A nosotros nos correspondería entregar como 60,000 millones a México. Lo mismo a Estados Unidos, a China, a Rusia, de acuerdo al tamaño de su PIB. Esto
de lograrse, significaría un ingreso de $1 billón y alcanzaría en promedio para entregar como mínimo $4 por persona a quienes reciben hoy $2 $4 diarios. diarios. Entonces, la propuesta es que la ONU se haga cargo de este plan, porque nunca han hecho nada trascendente por los pobres de la tierra. Y esto es algo concreto. Podría ayudar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para crear el mecanismo de recaudación y de dispersión de estos recursos, empezando por hacer un censo para saber dónde están los 750 millones de pobres. Y una vez que se tenga el censo con la población objetiva, ayudar en cada país que se entreguen estos apoyos de manera directa. Es un censo de los más pobres del mundo que van a recibir una renta, que es un apoyo solidario del resto del mundo, de otros seres humanos. Yo planteé en la ONU de que nos vamos a sentir muy bien, todos, los beneficiarios, los que donen, aporten, porque de lo contrario va a seguir predominando el egoísmo, el darle la espalda al que sufre. Vamos a seguir caminando como enajenados, sin voltear a ver al prójimo. Tenemos que humanizarnos. Además, si no se combate la desigualdad, va a ser muy difícil enfrentar otros problemas. Si hay desigualdad, pues se alienta la violencia, la migración, la destrucción del planeta, todo. Y si hay tanta desigualdad como existe en el mundo, es porque ha predominado un régimen de corrupción y de privilegios. Corrupción en todas sus expresiones, corrupción en lo económico, en lo político, en lo financiero, en lo legal, en lo moral. Entonces, la ONU debe de renovarse y ser el organismo mundial que combata la corrupción y que luche contra la desigualdad. Y esto es el inicio, es el principio. Es que la verdad insulta, es oprobioso el que de la noche a la mañana ya hay un nuevo
multimillonario que acumuló no sé cuánto, porque fue muy hábil para especular, mientras hay millones de seres humanos que carecen hasta de lo más indispensable. Así que, como comentaba el poeta Díaz Mirón, como decía, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan personas que carecen de lo indispensable. Es hasta pecado social y todavía hasta aparecen en revistas frívolas o se les pone como ejemplo a nivel mundial en medios de comunicación. En un mundo con tanta pobreza es una vergüenza acumular tanto dinero en pocas manos. Entonces la ONU debe de ayudar en esto. Ese fue el planteamiento. No lo voy a tratar ahora en Washington porque el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU, tiene ya el encargo de elaborar el proyecto, de buscar adhesiones con otros países y presentarlo a la Asamblea General. Pero no lo vamos a dejar, vamos a seguir promoviendo este plan. Está bien, muchas gracias. Y mi segunda pregunta sería la siguiente. Ahora que si se realiza la consulta para la revocación del mandato, tanto la Constitución como la Ley Federal de la Consulta Popular establecen que los migrantes tienen el derecho de participar en las consultas populares. Entonces, mi pregunta sería si se haría alguna iniciativa a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los consulados para facilitar el hecho que los migrantes allá en Estados Unidos puedan votar en la revocación del mandato. Pues yo pienso que sí los tendría que contemplar el INE, ¿sí? Y establecer mesas de votación allá. Se podría hacer, ¿sí? De todas maneras vamos a preguntar para informar. Te quedas para mañana primer lugar, ¿de acuerdo? Porque es que ya me están esperando. Ya me están esperando. ¿Quién desayuna, presidente? ¿Mañana? ¿Te parece? ¿Vienes? Bueno, ustedes dos, mañana. No, sí, yo. Bueno, muchas gracias.